Todo comenzó con un silencio. No el silencio de las cosas que mueren, sino el silencio de lo que está a punto de nacer. La madrugada se posaba sobre los techos del Vaticano como una niebla sagrada, y dentro de una pequeña cámara sellada por generaciones, un nuevo pontífice caminaba solo. El Papa León XIV, elegido en un cónclave inesperado tras la misteriosa desaparición de documentos antiguos, sostenía en sus manos una llave oxidada. No era una llave común. Esta llave había pertenecido a Francisco, el pastor de la misericordia, y estaba envuelta en un paño bordado con cruces de sangre y letanías escritas en latín antiguo. Pero, ¿qué guardaba esa llave? ¿Qué quiso ocultar Francisco antes de que su voz se apagara en la tierra y subiera al cielo como incienso puro? Lo que ocurrió aquella noche cambió la historia espiritual del mundo moderno. León XIV insertó la llave en una cerradura que ningún otro papa había tocado en más de 100 años. Al girarla, un crujido profundo llenó el aire, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Y allí, en el corazón oculto del Vaticano, entre manuscritos, relicarios y códices sellados, yacía el objeto. Un objeto envuelto en tela blanca, rodeado por medallas de San Benito, rosarios antiguos y un crucifijo que lloraba. El nuevo papa se arrodilló, no por miedo, no por veneración, sino porque su alma, al verlo, sintió un estremecimiento que no venía del cuerpo, sino del espíritu. En ese instante comprendió que no estaba solo. Alrededor de él las sombras temblaban, la lámpara titilaba, y en el silencio una voz interna, o tal vez externa, le dijo: ese objeto no debía ser tocado hasta el final de los tiempos. El objeto era una caja, una pequeña caja de madera de olivo, tallada con símbolos que ni los más sabios reconocen. Y al abrirla, León XIV encontró un mensaje de Francisco, una advertencia escrita con lágrimas. Si estás leyendo esto es porque el velo se ha rasgado. El objeto que has encontrado no es lo que parece, no es un símbolo, es una herida, no es una reliquia, es una grieta entre el cielo y la tierra. No lo muestres, no lo uses, ora, ayuna, protege a los inocentes, porque este objeto fue tocado por lo que no viene de Dios. Francisco había callado durante años, siempre dulce, siempre pastor, pero en su corazón cargaba con una cruz secreta. Este objeto prohibido no solo tenía poder, tenía memoria, y esa memoria era peligrosa. ¿Te has preguntado alguna vez qué cosas guardas en tu casa que podrían estar robando la paz de tu alma? ¿Has sentido presencias, ruidos, insomnio, tristeza sin causa? Hay objetos que llevan impresas energías, algunos son regalos, otros herencias. Algunos los traemos de viajes sin saber que fueron usados en rituales. Otros simplemente están ahí como sombras invisibles. Francisco lo sabía y por eso guardó esa caja con tanto celo, porque el objeto contenía algo que ningún papa antes se atrevió a mirar. Un fragmento de la corona de espinas, contaminado. Sí, contaminado. No por sangre de Cristo, sino por manos impuras que lo usaron en secretos antiguos para invocar, manipular y dominar. El Papa León XIV sintió en su alma un escalofrío y decidió revelar la verdad, no para asustar, sino para sanar. A partir de ese día, comenzó una serie de advertencias que no fueron dadas desde el púlpito, sino en pequeños escritos, cartas confidenciales y encuentros silenciosos con almas escogidas. Hombres y mujeres que sufrían de fatiga crónica, pesadillas, pobreza espiritual y física, y que tenían en sus hogares objetos contaminados. Francisco había iniciado una misión secreta de purificación, y ahora León XIV la continuaría. Porque hay 7 objetos que muchos tienen en casa y que abren puertas a la oscuridad. 1. Espejos antiguos que no han sido bendecidos. 2. Joyas heredadas de personas que practicaban ocultismo. 3.
Estatuas o máscaras traídas de culturas que rendían culto a otros dioses. 4. Tarot, péndulos o libros de espiritualidad alternativa. 5. Retratos que provocan miedo o tristeza al mirarlos. 6. Relojes detenidos a la hora de una muerte o tragedia. 7. Ropas de difuntos que no fueron ofrecidas en misa. ¿Tienes alguno de estos? ¿Los has sentido pesados? ¿Te has sentido observada, aunque estés sola? ¿Has notado que el ambiente cambia, que los niños lloran sin razón, que los animales se inquietan? El Papa Francisco nos advirtió en silencio. Y ahora, León XIV nos da la voz para actuar. Es hora de purificar tu hogar. Toma un cuenco con agua bendita. Camina por cada habitación. En cada rincón, haz la señal de la cruz con tus dedos mojados. No hables, no expliques. Solo repite con fe: Jesús, cubre este lugar con tu sangre, que tu luz expulse toda sombra, que este hogar sea tuyo. Coloca una medalla de San Benito en la entrada, un crucifijo bendecido sobre tu cama, y antes de dormir, reza el Salmo 91 en voz alta, porque no es superstición, es fe activa. La batalla espiritual no se ve con los ojos, pero deja huellas, cansancio, enfermedades, divisiones, accidentes repetidos, desesperanza. El Papa León XIV lo comprendió demasiado tarde. Tú no tienes que esperar. El eco de la revelación de Francisco no se detuvo en aquel sótano secreto. Como una semilla plantada en el silencio, comenzó a germinar en los corazones que aún podían oír la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y fue el Papa León XIV quien se convirtió en el jardinero de esa semilla, regándola con vigilias, lágrimas y un fuego espiritual que no nació del deber, sino del amor verdadero por las almas. El objeto prohibido fue nuevamente sellado, no por miedo, sino por obediencia a la advertencia del Espíritu. Pero su memoria, su peso, permaneció viva, y con ella una verdad inquietante. Muchas almas están cargando maldiciones que no les pertenecen. ¿Sabías que hay errores aparentemente inocentes que abren grietas en la protección divina de tu hogar? León XIV lo entendió cuando comenzó a visitar hogares humildes, disfrazado de sacerdote común. Sí, lo hacía en secreto. Entraba en casas donde las luces parpadeaban, donde los niños se enfermaban sin causa, donde el pan escaseaba a pesar del trabajo honesto. Y allí, tras mirar con ojos de pastor, encontraba siempre lo mismo: objetos que no pertenecen al reino de la luz. No se trataba de fetiches, no se trataba de herejías abiertas. Eran cosas pequeñas: una estatuilla comprada en un mercado, un libro heredado, una joya con símbolos extraños, un cuadro con una mirada oscura. Y siempre, siempre había un patrón: miedo nocturno, falta de prosperidad, discusiones familiares, enfermedades inexplicables. Francisco había dicho en sus escritos: el mal no siempre entra con estruendo, a veces entra como una decoración, un regalo, una costumbre que olvidamos bendecir. Y por eso el Papa León XIV pidió a cada alma devota lo siguiente: 1. Haz una revisión espiritual de tu casa, no desde el juicio, sino desde la luz. Recorre cada habitación con una vela blanca bendecida. Pide al Espíritu Santo que te revele si hay algo que deba ser retirado. 2. Deshazte de todo lo que cause incomodidad espiritual, aunque te lo haya regalado alguien querido, aunque tenga valor económico. Si tu alma no tiene paz con ese objeto, no lo guardes. El alma siempre sabe. 3. Purifica tu hogar con sal bendita. No es superstición. La sal fue usada por los profetas como símbolo de alianza, de pureza, de vida preservada. Espárcela en los marcos de las puertas, en los rincones olvidados, en el lugar donde duermes. 4. Declara con tu voz que Jesucristo es el único dueño de ese lugar. Di: Jesús, toma posesión de este hogar. Que tu sangre cubra cada pared, cada objeto, cada corazón.
El Papa León XIV decía que muchas almas oraban, pero seguían rodeadas de cadenas invisibles porque no limpiaban el espacio donde vivían. ¿Y tú? ¿Ya lo hiciste? ¿Te atreves a preguntar al Espíritu Santo si hay algo en tu casa que necesita ser quemado, enterrado o regalado a la luz? Hay también errores que cometemos cada día, palabras, gestos, omisiones, que bloquean las bendiciones del cielo. Francisco los escribió en un pequeño pergamino que fue hallado junto al objeto prohibido. Lo llamó los 9 errores que abren puertas al enemigo sin que lo sepas. Aquí están. 1. Rezar sin fe verdadera, como un acto vacío. 2. Dormir sin hacer el signo de la cruz, ni entregar tu alma a Dios. 3. Guardar rencor sin confesarlo ni liberarlo. 4. Hablar de otros con juicio o envidia. 5. Dejar imágenes religiosas rotas o sucias como si no importaran. 6. Negarte a perdonar, incluso a ti misma. 7. Tener relaciones sexuales sin bendición ni conciencia del alma. 8. Leer horóscopos, consultar cartas o buscar energías fuera de Cristo. 9. Permitir que el miedo domine tus decisiones espirituales. ¿Te reconoces en alguno? No es para culparte, es para liberarte, porque el enemigo no necesita que creas en él, solo necesita que ignores los pequeños agujeros por donde entra el veneno. Y el alma, aunque no lo sepa, se envenena en silencio. Pero hay buenas noticias. Francisco escribió también: todo puede ser purificado si se hace con fe, con lágrimas, con humildad. León XIV tomó esas palabras y comenzó una cruzada secreta de consuelo. Enviaba rosarios bendecidos por cartas, repartía pequeñas botellitas de agua bendita, regalaba imágenes del Sagrado Corazón a quienes se atrevían a contarle sus pesadillas. Y lo más importante, enseñaba a rezar una oración poderosa de exorcismo personal, no oficial, no litúrgica, sino profundamente espiritual. Aquí te la comparto con la misma emoción con que él la entregaba. Jesús, mi amado Rey, toca mi casa con tu fuego. Purifica cada objeto, cada rincón, cada sombra. Si algo no viene de ti, que desaparezca. Si algo me ata, que se rompa. Tú eres mi escudo, mi refugio, mi paz. Ningún mal me tocará mientras tu nombre esté en mis labios. Jesús, Hijo de Dios vivo, entra, limpia, renueva y quédate para siempre. Esta oración debe ser rezada durante 9 noches seguidas, siempre con una vela encendida y una medalla de San Benito en la mano. Francisco creía en la fe sencilla y León XIV, con su corazón de pastor, la transmitía como antorcha viva, porque la batalla no se gana con espadas. Se gana con oración, con confesión, con limpieza espiritual. Si hay algo en tu casa que no te da paz, no lo ignores. Pregúntale al Espíritu: ¿debo guardar esto? ¿Debo entregarlo? ¿Debo bendecirlo o destruirlo? La respuesta vendrá, porque cuando tú decides limpiar tu entorno, también limpias tu interior. Y el cielo responde con bendiciones que no sabías que estaban retenidas. El tiempo pasó, pero el eco de aquella revelación no se desvaneció. Lo que el Papa León XIV había descubierto y lo que Francisco había silenciado con tanto amor y peso, no era solo una advertencia, era un llamado a despertar, a volver a la pureza de la fe, a comprender que la batalla espiritual no es una metáfora, sino una realidad que se vive en lo cotidiano, en el cansancio que no se explica, en el llanto que no tiene causa, en la falta de perdón que ahoga, en la desesperanza que se arrastra como sombra invisible. Francisco, aún en su silencio, había sido voz de muchas almas. Sabía que en cada hogar había una historia y que muchos sufrían por causas que no comprendían. Él lo escribió con dolor en su último diario. Dios no guarda silencio, pero muchas veces vivimos en casas tan llenas de voces ajenas que no oímos la suya.
León XIV decidió que esa frase no se perdería. La hizo grabar en pequeños cuadros de madera y los envió a conventos, hospitales, hogares de viudas, prisiones espirituales. Allí donde la oscuridad parecía ganar, una chispa volvía a encenderse. Y tú, que estás leyendo esto, también puedes encenderla. Haz de tu casa un altar. No necesitas mármol, no necesitas ornamentos. Solo un rincón limpio, un crucifijo, una vela bendita, una imagen de María o del Sagrado Corazón. Y lo más importante, tu disposición a orar. Cada noche, antes de dormir, haz esto. 1. Cierra los ojos y di en voz alta: Señor Jesús, si hay algo en esta casa que no viene de ti, muéstramelo. Si he guardado lo que no debo, perdóname. Si he abierto puertas sin saberlo, ciérralas con tu sangre. 2. Haz la señal de la cruz sobre tu almohada, no por rutina, sino como quien marca el umbral de una fortaleza. Tu cama es tu altar nocturno, tu descanso, un acto de fe. 3. Reza el rosario aunque sea con una decena. María tiene poder contra toda oscuridad. Su nombre es una espada invisible que corta toda ligadura. 4. Agradece aunque hayas tenido un mal día. La gratitud desarma al enemigo, porque revela que tu alma no está atrapada en la desesperanza. Estas acciones, repetidas con humildad, limpian tu hogar como el incienso purifica el templo. ¿Recuerdas la caja prohibida? El objeto que León XIV encontró no era el problema. El verdadero problema era el olvido espiritual. Y tú, si has llegado hasta aquí, estás siendo llamado a recordar, a encender, a despertar. Francisco escribió un mensaje final que León XIV decidió compartir solo con aquellos que realmente buscaran la luz. Un texto que no aparece en encíclicas ni homilías, sino en corazones atentos. El mal no tiene dominio sobre quien vive en estado de gracia, pero hay que cuidar la casa como se cuida el alma: limpia, confiesa, ofrece, agradece. Donde hay un crucifijo, hay una espada. Donde hay una vela, hay una llama que espanta la tiniebla. Donde hay un alma en oración, hay un ejército de ángeles. Hoy, tú puedes ser esa alma. Puedes elegir qué guardas y qué expulsas de tu hogar. Puedes colocar una medalla de San Benito en tu cocina, un rosario en tu sala, una imagen de la Virgen en tu entrada. No para decorar, sino para proteger. El Papa León XIV convocó un día a una vigilia especial. No fue pública, no fue mediática, fue en silencio. Una noche en que pidió que todas las casas del mundo encendieran una vela y rezaran el Padre Nuestro a la misma hora. Millones respondieron. Y esa noche muchos testimoniaron curaciones, reconciliaciones, lágrimas de paz, liberaciones. Porque la fe no necesita espectáculo, solo necesita verdad. Y la verdad es esta: lo que está en tu casa puede ayudarte a acercarte a Dios o puede alejarte sin que lo notes. Haz hoy este pequeño examen de conciencia del hogar. ¿Tengo imágenes religiosas que respeto y cuido? ¿Hay objetos que me incomodan o me dan mala sensación? ¿He bendecido mi casa alguna vez? ¿Permito que entre cualquier cosa sin discernir su origen espiritual? ¿Rezo en familia, aunque sea una vez por semana? ¿He ofrecido este hogar a Dios en voz alta? Si alguna respuesta te inquieta, no te preocupes. La inquietud es un llamado, y los llamados del alma son los que salvan. Para cerrar este mensaje, te comparto una oración final simbólica, nacida del corazón herido de Francisco y del fuego vigilante de León XIV. Señor Jesús, entra en mi casa como entraste en el templo. Expulsa lo que no viene de ti. Bendice cada objeto, cada memoria, cada esquina. Cierra las puertas que yo he abierto por ignorancia. Sella con tu sangre las ventanas del alma. Haz de este hogar un pedazo de cielo. Que donde yo habite, habites tú. Y donde tú habites, nada impuro podrá quedarse. Oh, di amén. Que esta oración sea tu escudo, que tu casa sea luz y que tú seas llama que ilumina a otros. Si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes.
Compártelo, porque quizás alguien más necesite abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde.